Bueno, si bien lo saludé esta mañana, lo volvemos a saludar a la tarde. Buenas tardes. Qué lío que hiciste, Luis, ¿no? Soria. Pero no creo que sea Soria. Es el tema seguramente el que nos convoca y seguramente que van, después de la posición nuestra, también va a haber algún murmullo en estas cuestiones que tal vez para muchas de las matrículas de otras profesiones sean novedosas, ¿no es cierto? Como nos resulta a nosotros novedoso cuando, bueno, se habla de otros temas que no son de agrimensura. Y allí eso, bueno, tiene su impacto en estos murmullos altos que se van dando, y además porque, como dijera también Cristina, la homogeneidad en las provincias no hay, y las lecturas que a veces se hacen también de cuestiones como esta, y más cuando son nuevas, ¿no? Tampoco hacen a que esa homogeneidad se pueda manifestar, y solo se manifiestan las divergencias, lógicamente, de pensamientos, por lo que se viene haciendo a través del tiempo también, que ayuda mucho en esto, en ámbitos como este, donde numerosas provincias del país se encuentran presentes, creo que casi todas. Nosotros, bueno, vamos a explicar un poco, tal vez en alguna parte es un poquito repetitivo, pero como hay novedades también, para aquellos que estuvieron y viajaron a Bariloche, van a encontrar alguna novedad. Y entonces con Matías preparamos esto y bueno, queremos explicar lo que pasa en Santa Fe. Matías. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. En primer lugar, lo que queremos tratar de explicarles es esta vinculación entre registro catastro y todos los principios de especialidad que bien explicó el ingeniero anteriormente, ver cómo nosotros lo empezamos a planificar para implementarlo en las reparticiones públicas a la hora de hacerlo operativo. Digo, esto para que tengamos presente es un cambio estructural para ambas reparticiones, tanto para catastro como para el registro de la propiedad. No son cambios sencillos, obviamente que son cambios que se tienen que llevar y son cambios a plazo de término y de tiempo, son cambios que se van acomodando también a la marcha. La consulta que hace la escribana de Venado Tuerto es una consulta acertada que hay que terminar de acertar, ver cómo se va a implementar dentro de la repartición del registro de la propiedad, pero son los obstáculos que nos vamos encontrando a la hora de la implementación. Nosotros con Norberto desde que arrancamos, y para no ahondar en el principio de especialidad, voy directamente a los que nos tocó en la práctica, empezamos a ver cómo vinculábamos registro de la propiedad con catastro. Entonces lo primero que tratamos de hacer es, como decía Norberto al principio de la jornada, fuimos a Tucumán, que vimos cómo se vinculaba y cómo el certificado catastral hacía que sea cabeza del folio real electrónico dentro del registro de la propiedad. Esa vinculación a nosotros nos marcó un norte a ver cómo lo empezamos a trabajar y a implementar dentro de ambas reparticiones. Obviamente a Norberto le tocó la tarea de ver cómo modernizaba e implementaba los cambios en catastro, y a nosotros, junto con todo el equipo del registro de la propiedad, y hoy me acompaña Graciela y los colegios más que nada de escribanos, que fueron los que fuimos implementando los cambios, nos tocó ver cómo implementamos las transformaciones en el registro de la propiedad. Que como decían en la apertura, nosotros teníamos 2 registros de la propiedad en la provincia de Santa Fe que tenían hasta posturas divergentes dentro de la misma provincia. Fue también un trabajo de empezar a sacar las DTRs de manera conjunta. Ya en nuestra provincia no hay más DTRs por circunscripción, sino que a partir desde el fin del 2015, todo desde el 2016 hacia adelante, las DTRs son sacadas siempre conjuntas. Esto para empezar a ordenar lo que es la normativa provincial, que también fue un cambio cultural para nuestra provincia. Lo primero que vimos en lo que nos compete al registro de la propiedad fue, en la faz política, por así decirlo, fue sacar un convenio que firmamos entre el ministro de Economía y el ministro de Justicia con todos los presidentes de los colegios profesionales de Rosario y Santa Fe, y creamos una comisión de enlace permanente. Esta comisión de enlace se sientan los funcionarios que tienen a cargo registro de la propiedad, catastro y API, que serían rentas generales en otras provincias, con los presidentes de cada colegio y sus comisiones técnicas de cada colegio. Y cada problemática que se venía planteando o cambios que había que implementar, previamente a sacar las resoluciones administrativas de cada repartición, la volcábamos en esta mesa, en cada jurisdicción, para que los colegios puedan opinar que van a ser los que en definitiva lo van a implementar.
Muchas de esas resoluciones las hicimos en conjunto, escuchando muchas de las posturas de los diferentes colegios, muchas otras le explicamos desde el Estado por qué no se podían avanzar o cuáles eran los obstáculos que lo teníamos para hacer, pero así trabajamos en una mesa permanente que sigue hasta el día de hoy, que nos ha dado muy buenos resultados en la fase de diálogo con todos los actores. A esta mesa también hemos invitado en ciertas oportunidades al Poder Judicial, que hemos tenido diferentes miradas o reuniones focalizadas con el Poder Judicial, también porque entendemos que la mirada desde la justicia también tienen que entender nuestra manera de trabajar y cada elemento estanco, ya sea desde los escribanos, agrimensores, catastro y registro de la propiedad, tiene que ser una mirada sistémica y entendida por todos los actores. Y también creo que en ese sentido se trató de trabajar. Bueno, esta primer base fundamental para nosotros fue muy fructífero a la hora de la implementación de los cambios que venimos haciendo, porque no fue un cambio impuesto, sino que fue un cambio trabajado con todos los actores, ya sea desde los empleados hasta los profesionales. Hoy, ¿en qué instancia nos encontramos? Nos encontramos en una instancia de transición en ambas reparticiones. El registro de la propiedad empezó un proceso de modernización muy intenso. Nosotros estamos avanzando en la digitalización casi al 100% de lo que tiene que ver con el cronológico personal, lo que conocemos tomo y folio. Tenemos todas las marginales que ya son todas digitales, que se sabe quiénes son y demás. Pudimos avanzar en lo que tiene que ver con el acceso a la información, que es el pedido fotocopia que todos conocemos, de manera digital, 100%, ya en la provincia se puede lograr acceder al pedido fotocopia de los tomos y folios o de las matrículas de manera digital sin que ya vayan a los profesionales de todos los rubros a las reparticiones. Las marginales en TotalDoc, un sistema también de inscripción de registración que es digital, lo que era cronológico personal se empezó a hacer de manera digital. Y empezamos a trabajar lo que para nosotros es fundamental, lo que denominamos SRD, que es la solicitud de registración digital. La solicitud de registración digital es el formulario que cada uno de ustedes inscriben a la hora de hacer la escritura. La empezamos a hacer de manera digital con un formulario que al cargar el certificado catastral le va a traer ya de manera automática los datos que figuran respecto a ese inmueble y respecto a las personas en catastro. Entonces, de esta manera empezamos a primero optimizar la información de las diferentes reparticiones y empezar a ver el Estado como uno y no como elementos estancos y peleados. Esto que hablamos al principio de estar de espalda a catastro y registro, sino de no ser celosos de la información y empezar a compartirla entre las reparticiones porque no resulta más de ser un beneficio para todos los actores del sistema y para el ciudadano en definitiva, que es para lo que más nosotros trabajamos. La solicitud de registración digital, que es nuestro objetivo principal de gestión, tiene de manera automática cargar el número de certificado catastral, la descripción de inmueble, el titular, el porcentaje que figura ese titular en catastro, el número de parcela, la superficie común, superficie exclusiva, bueno, todos los datos que figuran en catastro respecto al inmueble. Entonces, el profesional, el escribano en este caso, automáticamente optimiza ya la información que cargó el agrimensor. Entonces, el agrimensor cargó la información con su certificado catastral, el empleado de catastro trae esa información automáticamente porque ya la cargó el agrimensor, el escribano al cargar los datos trae la información porque ya accede directamente a la base de datos de catastro de manera digital y cuando imprime esa rogatoria, que esta primera instancia hasta que logremos tener la firma digital de todos los profesionales es también presencial, pero al imprimir la rogatoria tiene un código de barra, que cuando llega al registro de la propiedad con su escritura, ese código de barra se escanea en mesa de entrada y automáticamente se carga toda la información, primero en mesa de entrada para ver el orden de prioridades, para que salte si hay un documento pendiente respecto a ese inmueble y eso nos genera seguridad jurídica, primero interna para la repartición. Y segundo, el empleado de la oficina de folio real electrónico ya tiene toda esa información en la nube. Al abrir la matrícula, que lo único que va a tener que hacer el empleado del registro de la propiedad es poner el número de matrícula en base al número correlativo que vamos teniendo, automáticamente tiene un botón que dice datos de mesa de entrada. Trae toda la información y se la deja a disposición del empleado del registro de la propiedad que pasa de manera automática esa matrícula que por ahí estaba en cronológico personal o en TotalDoc a folio real electrónico. Entonces, de esta manera vamos a hacer de manera masiva una deuda que nosotros tenemos, que se viene trabajando pero que no se ha llegado, a que todo lo nuevo que entra al registro de la propiedad pase a folio real electrónico y tenga con la descripción cargada que figura en el catastral web. Todos estos cambios que se fueron implementando y que ahora Norberto los va a complementar con la verificación y con el certificado catastral web y cómo toda esa información mejora, para nosotros nos ahorra muchos pasos.
Y no solamente queda atado acá, sino que hace 15 días en la provincia de Santa Fe ya no imprimimos más las matrículas, y mirando en el norte de la despapelización. Nosotros ya hace 15 días tomamos la decisión política de que ninguna matrícula se vuelva a imprimir. Queda congelada la imagen, con una manera, obviamente tenemos los servidores que generan la seguridad jurídica, con un espejo en 2 servidores en cada repartición, y una vez finalizada la matrícula, que tenemos ya el asiento pasado a folio real electrónico, si no está verificada, que quiere decir que el empleado, el segundo empleado que controla el anterior ve que esté todo bien, va a estar en color verde. Y esa matrícula va a estar firmada por los empleados que intervinieron, pero va a quedar en un color verde que no quiere decir definitivo. Una vez que ya está validada y que está verificada esa matrícula, firmado por el empleado que ya la verificó diciendo que está bien su descripción, que está bien el titular, el porcentaje, las restricciones de dominio, lo que fuese, se transforma en una matrícula lila dentro de su descripción. Y de esa manera nosotros todas las matrículas la empezamos a tener ya por primera vez en la provincia exclusivamente y al 100% de manera digital. Y ya no va a haber más el cartón, que también genera inseguridad jurídica, por más que sea el cartón que tenga su respaldo digital. Porque el cartón en sí se le puede agregar los asientos con una computadora, se le puede hacer, teniendo el programa adecuado, se puede agregar los asientos por más que sea folio real electrónico y se pueden adulterar. Entonces de esta manera nosotros primero generamos seguridad jurídica interna. Segundo, ahorramos pasos, porque antes teníamos empleados que estaban en la última instancia imprimiendo todas las matrículas, que en los últimos año y medio en Santa Fe Ciudad solamente abrimos 40.000 matrículas, entonces tenemos un empleado imprimiendo las matrículas con lo que pasa cotidianamente, ¿no? Que la impresora se traba, que hay que cambiar el cartucho, y esto redunda en tiempos, y en la masividad de la cantidad de inmuebles que se transfica inmobiliariamente en cada provincia, nos achica mucho los plazos para poder agilizar los términos a la hora de expedir estos documentos. Así que esto fue, o lo que estamos intentando hacer en Santa Fe, en base a esta relación catastro-registro. Es un trabajo largo, nosotros creemos que este es un trabajo mirándolo hacia 10 años, creemos que no es una cuestión que se hace solamente en 2 o 3 años de gestión, lo estamos mirando como un proyecto a 10 años y nos tocó la responsabilidad política, en este caso particular, a Norberto y a mí, de empezar este camino, pero realmente hay que decirlo que estos caminos no se pueden transitar, por más que la ley diga en el artículo que hay que hacerlo así. Puede existir 10 leyes iguales, pero hay que llevarlo a la práctica. Y estos caminos, llevarlo a la práctica, nunca se pueden implementar, primero sin el acompañamiento del gobernador que tome una decisión política y que aporte la economía que haya que aportar para modernizar las reparticiones. Segundo, si los empleados no están comprometidos de que esto es así. Y tercero, si los colegios profesionales no nos acompañan. Y en Santa Fe, por suerte, las 3 cosas se están dando y venimos avanzando en este sentido. Muchas gracias. Subsecretaría de Asuntos Registrales, desarrollamos un nuevo sistema de inscripción al que llamamos SRD, Solicitud de Registración Digital. ¿En qué consiste? Mediante la utilización de las nuevas tecnologías, creamos una plataforma digital para que el formulario que el profesional debe presentar en el registro de la propiedad se complete automáticamente con datos captados de otras reparticiones públicas. Hasta ahora, los datos debían ser cargados en 4 instancias. Por el profesional al confeccionar el certificado catastral, por el empleado de catastro, nuevamente por el profesional al ingresar el trámite en el registro de la propiedad y por el empleado del registro. Con la implementación del SRD, la carga de datos se reduce a una sola instancia. Ahora el profesional carga los datos al comienzo del trámite y el sistema utiliza esa carga para todo el proceso de registración. Así, 1. Reducimos tiempos. 2. Eliminamos la múltiple carga manual de datos. 3. Agilizamos la inscripción de inmuebles en toda la provincia. 4. Disminuimos errores y trámites observados. 5. Brindamos mayor seguridad jurídica. Por otro lado, todos los dominios cuya solicitud de inscripción ingrese por SRD pasarán al sistema de folio real electrónico. Y ahora también, desde la plataforma de formularios electrónicos, el profesional puede hacer sus pedidos de fotocopias online y se le envía la imagen escaneada de la misma. Del mismo modo, puede realizar sus pedidos de informes, modernizando el registro de la propiedad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Subsecretaría de Asuntos Registrales, Dirección Provincial, Registro General de la Propiedad, Gobierno de Santa Fe. Este video, en oportunidad justamente del lanzamiento, fue presentado en esta reunión conjunta en actos muy numerosos y con la presencia del propio gobernador, mostrando la importancia que para el gobierno de la provincia tiene actos de gobierno como este que estamos mostrando. También hay uno de catastro
y otro que ya lo vamos a ver dentro de esta exposición. Hay algunos conceptos primarios que ya Luis Soria ya lo ha dado. Uno, claro, no prepara en forma conjunta las presentaciones y por supuesto que esto es un poco repetitivo. Son conceptos que el uno cree que es la verdad, independientemente de que sea la verdad, ¿no es cierto?, como uno siempre dice. La definición de parcela cuando habla, ¿no es cierto?, de que es la representación y cuya existencia y elementos esenciales contienen un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Fíjense que dice y elementos esenciales. Allí nace la parcela. Es decir, de que estamos hablando de representación en base a un documento cartográfico inscripto, y que la parcela, uno en la lectura de la ley y del código llega a esta conclusión. La parcela es la representación del objeto real de dominio y condominio, y en términos conocidos, la parcela es el lote de un plano de mensura. Cuando vamos a qué es el estado parcelario, aparece el artículo 5, ¿no es cierto?, donde están allí divididos, como dijo Luis, entre lo esencial y los complementarios. Los esenciales son los más importantes a los efectos de saber si un inmueble tiene o no tiene estado parcelario, por lo que dice el artículo 4. La diferencia, ¿no es cierto?, está dada por eso, que un inmueble tiene estado parcelario si existe un plano, ¿no es cierto?, que contenga al menos los 3 elementos esenciales. Por el séptimo dice que, bueno, no es solo necesario el plano, sino que debe ese plano registrarse en el catastro a partir del cual el inmueble tiene estado parcelario constituido. Es decir, este sería el resumen. Un inmueble tiene estado parcelario si el mismo está representado en un plano de mensura, que ese plano de mensura esté registrado en el organismo catastral y además que ese plano contenga al menos los 3 elementos esenciales definidos en el artículo 5. Allí sí podemos decir de que ese inmueble tiene estado parcelario constituido, porque en los catastros tenemos de todo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si tenemos un inmueble en el cual está representado en un plano, ese plano está en el catastro, pero por ejemplo no tiene un arranque, como decía hoy Luis Soria, que sucede en las provincias. Claro, en Buenos Aires se mensuró muchísimo, provincia de Buenos Aires, y por allí puede resultar un poco extraño de que haya planos que haya inmuebles sin ningún tipo de plano, ¿no?, que nunca se hizo ningún plano. No, hay a montones inmuebles en los cuales nunca se hizo ningún plano, o que si tiene plano, ese plano estaba inscrito en el catastro, pero por ejemplo le faltan los ángulos, o le falta el arranque. Entonces, esos inmuebles, por más que tengan, le están faltando algunos de los elementos esenciales y por lo tanto tampoco tiene estado parcelario constituido. Esta es la interpretación que uno hace de la ley. Estos son los 3 elementos esenciales y bueno, simplemente alguna alusión a ellos. Cuando habla de la ubicación georreferenciada del inmueble, lo que busca el legislador, esa ubicación georreferenciada sea en el marco global, es decir, en el planeta Tierra, tomando como eje X, Y el Ecuador, el plano del Ecuador, y el eje Z como el eje de rotación de la Tierra. Es decir, que un punto P, este punto P aquí, estaría determinado en el espacio en forma unívoca con las 3 coordenadas. Claro, que si uno habla de coordenadas en metros, estaríamos hablando de números muy grandes, una trilogía de números, con lo cual no es cómodo. Pero por eso se usan ángulos en lugar de eso, y el ángulo al Ecuador se lo llama latitud, el ángulo a un meridiano en particular que se eligió en su momento, el meridiano que pasa por Londres, el meridiano de Greenwich, base de ahí para tomar los ángulos aparece la longitud. Con la longitud y la latitud se puede ubicar un punto en el espacio. Antes era bastante complicado hacer esto, ¿no es cierto? Hoy en día un celular a uno nos da las coordenadas exactas, digamos con cierta exactitud, hablemos de 5 a 15 metros, ¿no es cierto?
en la ubicación dentro del planeta de un punto, dando la latitud y la longitud. En agrimensura, lógicamente, que se trabaja con otras precisiones, con otros aparatos, con otra forma de trabajar, y se reduce esos 5 a 15 metros que tenemos en un navegador cualquiera a simplemente 1 o 2 centímetros de diferencia. ¿En dónde? En este marco global. Esta posibilidad que nos da la tecnología nos dice que, bueno, es lógico que la ley tienda a que la mayor precisión nos dé mayor seguridad jurídica en la ubicación de puntos en el espacio. No obstante, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, consideramos que un inmueble que tiene un plano registrado y en ese plano registrado, así no tenga los elementos estos de coordenadas en el sistema global, pero tiene un arranque a la esquina, decimos que está georreferenciado. Decimos que está georreferenciado porque se lo permite ubicar con una referencia que son no tan precisas como estas, pero que nos sirve como para ubicarlo y decimos que ese inmueble tiene estado parcelario constituido. Esto en la legislación santafesina. En cuanto a las medidas lineal y angular y de superficie, bueno, cuando uno tiene un lote de 20 por 40, los ángulos de 90 grados, la superficie, lógicamente, es 800 metros cuadrados. Los títulos, anteriormente poca importancia se le daba al valor de los ángulos. Y uno a veces muestra esta figura donde sigo teniendo un lote de 20 por 40, pero en lugar de 90 grados tengo 45 y 135 en este paralelogramo, y allí la superficie es 565. Si yo iba diciendo voy a comprar mosaicos para embaldosar mi lote, me hubiesen sobrado en el supuesto, leyendo el título nomás, que no tengo en consideración los ángulos, de 20 por 40 me hubiesen vendido 800 metros, me hubiesen sobrado 200 y pico de metros de mosaico. Es la importancia ¿por qué? Porque en los polígonos hay una armonía entre las medidas lineales, angulares y de superficie. Son polígonos ideales, ¿no es cierto?, en los cuales son los que debe reflejarse la descripción de la representación de los inmuebles. Si a mí me falta, por ejemplo, tengo un polígono, es esa, tengo ángulos y lados en perfecta armonía. Si a mí tengo un error en un lado, lo tengo más corto, por más que los ángulos los tenga bien, este polígono no me cierra, por eso uno habla de poligonales cerradas. Independientemente de que lo diga o no la ley, se supone de que tienen que ser polígonos y los polígonos son cerrados. Y si en lugar de un lado tengo un error en un ángulo, bueno, también el polígono queda abierto. Y esto puede suceder, y nos está sucediendo con los actos de verificación, que creemos que porque tienen los 4 ángulos, los 4 lados, la superficie, luego llegamos al territorio y nos encontramos de que los ángulos no son los que decía el título o el plano anterior, y entonces ese estado parcelario es allí donde decimos, bueno, no puede verificarse, hay que constituir un nuevo estado parcelario porque la realidad, ¿no es cierto?, es distinta a la que figuran en los documentos. ¿Cómo se realiza una mensura de estado parcelario? Determinando límites. Esto es lo que hace el agrimensor, determinar límites. ¿Por qué? Porque, y además, si uno define los límites, lo demás son todas cuestiones matemáticas. Cómo está ubicado, ¿no es cierto? Con los sistemas GPS, ubico dónde están esos límites, armo el polígono y mido el polígono, calculo los otros elementos esenciales, es decir, de que el importante es el inciso B en la agrimensura. El inciso B es descubrir dónde están los límites. ¿Por qué? Que dice los límites en relación a las causas jurídicas que le dan origen, dice el inciso B. Y bueno, si estamos hablando de causa jurídica, estamos hablando de derecho. Y si estamos hablando de derecho, el límite naturalmente es inmaterial, porque proviene del derecho. Luego se lo puede materializar de una u otra forma, como decía Luis, con alambrados, con tapiales, con lo que sea, bien, mal, pero el límite nace de una causa jurídica. El límite es naturalmente inmaterial. Hay un principio elemental, ¿no es cierto?, de qué es un límite, y bueno, nos han dicho desde chicos, ¿dónde terminan tus derechos? ¿Dónde empieza el derecho del otro? Y ese es el conjunto de todos los derechos. Dentro de los derechos de propiedad es lo mismo. El límite es el encuentro de 2 derechos. Es allí donde está el límite.
Decía Fernando López de Savalío en Derechos Reales: si a un terreno encontramos ciertos signos separativos, alambrados, zanjas, muro, podremos entrar a sospechar que ellos sean separativos de inmuebles, pero sin que ello sea decisivo. Lo que hace que queden separados dos inmuebles son líneas perimetrales intangibles, pero jurídicamente relevantes, que pueden coincidir con signos exteriores en el terreno y con accidentes naturales, pero que pueden también discrepar totalmente de ellas. Digamos, reafirmando un poco lo que yo estaba manifestando aquí, porque decir líneas perimetrales, intangibles, jurídicamente relevantes, son los límites en relación a la causa jurídica que dan origen, que nos dice la 26.209. Estos son los límites. Pero esto no es nuevo tampoco. Ya en el 1863, Juan II Fernández, abogado y agrimensor, en su tesis para el doctorado, el agrimensor es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos, para lo que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos, y el resultado de su espinosa tarea a este respecto tiene luego que ponerlo en relación, que compararlo con los hechos existentes, para los cuales es forzoso valorarlos, acatando en consecuencia a unos y despreciando a otros, sometiendo algunas veces los títulos a los hechos y otros haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada por esta extensa palabra: su criterio. Su misión lo lleva irresistiblemente al vasto campo de las apreciaciones conjeturales, a los dominios del derecho. Juan II Fernández, que era amigo de Vélez Sarsfield, justamente creemos que es el padre doctrinario de la agrimensura argentina, así lo creo yo, porque estas son las concepciones que hoy las tenemos prácticas en la 26.209, la tuvimos también en la 2440. Juan Manuel Castañino, ¿no es cierto?, dice: los límites no se crean por las medidas de su forma geométrica, pues ellas son solo una consecuencia del objeto límite territorial creado por su propia causa jurídica creadora. El límite hace a la medida, nunca la medida al límite, y tiene mucho que ver con lo que recién se había empezado a discutir de estas cuestiones de lo que dicen los títulos y lo que es la realidad. Lo importante es el límite. La medida surge como consecuencia del límite y entonces no hay por qué sacralizar la descripción ideal que en un momento se hizo de ese inmueble, porque tal vez se lo hizo con otros conceptos, otras metodologías, otros elementos rústicos de medición o con errores. Lo importante es el límite que no cambie, y ese límite cada vez, con los elementos que hoy tenemos, los podemos dar con mayor precisión, mayor exactitud, cuáles son las verdaderas medidas que tienen los inmuebles. Y esto está firmado también por el 1914, el cual es muy inteligente este artículo, cerrando esto, porque pone en claro de que en cuanto a la relación de poder, se presume que comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que él indica. Es decir, de que en principio las medidas que expresan los títulos deben considerarse, ¿no es cierto?, pero no son condicionantes y tampoco decisorias de la ubicación de los límites de las parcelas. Es precisamente el encuentro de los dos derechos los que debe el agrimensor en toda su tarea topográfica, más estudiar los diferentes antecedentes y los signos de la posesión que hubo a través del tiempo, donde debe de jugarse y en función del artículo 6 decir: por acá pasa el límite, y a partir de donde define el límite, luego completa los demás elementos del artículo 5 de la ley de catastro. Bueno, ya yo tenía los gráficos también preparados, Soria lo hizo con igual, un lote cualquiera que puede estar. Porque aquí es lo que hay que distinguir: estado parcelario de estado de ocupación. El estado parcelario es el que surge de un plano el cual representa el inmueble y que tiene los elementos, como dijimos ya. Es decir, que si yo aquí encuentro un título que me dice en la calle Unión, entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, y mide 10 por 20, y voy y acá tengo estos alambrados, mido la pared, llego todo 10 por 20, acá lo que
expreso es que el estado parcelario coincide con el estado de ocupación. Pero podría suceder esta otra cosa que también ya lo vimos, una pared que avanza. Entonces el estado de ocupación es 9 por 20, pero el estado parcelario sigue siendo 10 por 20. Lo que debe publicitarse es ese avance, no cambia el estado parcelario, no se modifica el estado parcelario porque avance una pared o avance un alambrado. Ese inmueble sigue teniendo estado parcelario. ¿Qué varió? El estado de ocupación. Y es un avance de linderos o alindero lo que en nuestra legislación le obligamos al agrimensor a relevar y ponerlo en números de metros cuadrados, no corrimientos nada más, sino metros cuadrados que se invade al lindero o el lindero invade, y eso va al certificado catastral en forma automática y entonces está a la vista de las partes en el acto, ¿no es cierto?, de transferencia inmobiliaria. Acá uno tiene que comprobar que a un lindero le sobra, porque podría ser, lo que decíamos, que a ningún lindero le sobra, porque todos los lotes eran de 9 por 20, y en algún lugar se puso 10 por 20 en algún momento, y quedó como 10 por 20, y se siguió transmitiendo, y ahora que aparece la verificación, se da cuenta de que nunca el derecho se ejerció sobre los 10 no existen los 10, eran 9 siempre. Entonces, en este caso, decimos que el estado parcelario no verifica estado parcelario, hay que hacer un nuevo estado parcelario y ese estado parcelario va a corregir ese defecto en la publicidad de cómo era el objeto y nos va a decir que es de 9 por 20 ese inmueble y no 10 por 20 como decía el título. ¿Se entiende esta diferencia que hay entre lo que es un inmueble que encuentro menos medida y digo, no, pero tiene estado parcelario, porque le está sobrando al otro, o aquello que, no, esto no tiene estado parcelario porque el plano dice otra cosa de lo que realmente puede ser, porque a nadie le está sobrando nada. Digamos, rústicamente, esa es la tarea del agrimensor. Puede pasar a la inversa, que en lugar de tener 9, tengo 11. Pero si a este lindero le falta, evidentemente que el estado parcelario sigue siendo de 10 por 20, el estado de ocupación es 11 por 20, los metros cuadrados más los 20 metros cuadrados tienen que figurar en el certificado catastral y que quien va a adquirir la propiedad sepa que 20 metros cuadrados es una invasión hacia el lindero. El estado parcelario tiene permanencia en el tiempo, el estado de ocupación es dinámico. Y en algunas legislaciones, ¿no es cierto?, se llama estado de hecho al resultado de comparar estos dos estados como provincia de Buenos Aires. Y por allí la definición de parcela tal vez habría que acomodarla a la ley para que no existieran confusiones en la lectura e interpretación de legislaciones. Por supuesto que en estas cuestiones que son de derecho civil, lo que tiene preeminencia no es lo que dice la ley de Provincia de Buenos Aires, sino lo que dice la ley 26.209. Y en el certificado catastral, que ya habló, hicimos esta presentación con el gobernador también. Así como el registro de la propiedad publicita quiénes son los propietarios de los inmuebles, Catastro publicita dónde están, cómo son y cuánto valen esos inmuebles. El agrimensor mide, estudia los límites y confecciona el plano de mensura. En el acto de mensura, el agrimensor también determina si el inmueble está invadido por un lindero o si se está avanzando sobre un inmueble lindero. El plano es registrado en Catastro y nace de esta manera el estado parcelario. El Código Civil no permite que un inmueble sea transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado. Toda esta información es volcada al nuevo certificado catastral en soporte digital, que junto con la descripción literal puede ser copiada y transcripta en la escritura por el escribano interviniente, evitando posibles errores en la lectura e interpretación de planos. El contenido del nuevo certificado catastral que se vuelca a la escritura tiene otras informaciones muy importantes para quien va a adquirir una propiedad. Si el bien está afectado por un electroducto, por canales, por trazados de caminos, por preservación de bosque nativo, el tipo de suelo, el riesgo de inundación, delimitaciones fitosanitarias, entre otras. Y algo muy importante, la ubicación georreferenciada. La latitud y longitud volcada en la escritura permite que alguien llegue al inmueble sin preguntar dónde queda.
con un simple navegador GPS. La información del certificado catastral es también incorporada en forma automática al folio real dentro del trámite SRD. En esta relación catastro-registro, la gran beneficiada es la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Catastro cumple de esta forma con su función social. Servicio de Catastro e Información Territorial, Ministerio de Economía, Gobierno de Santa Fe. Bien, es decir que nosotros extendemos el certificado catastral para los actos donde se constituye, transmite, declara o modifican derechos reales sobre inmuebles. Se solicita, se paga el canon y se recibe vía web. Todo vía web, digamos. La confección está automatizada, toma del libro digital la inscripción de planos de mensura, la descripción literal del inmueble, que el escribano puede copiar, insertar en el título y que el registro lo usa para cabeza del folio real, el registro de la propiedad, que es lo que había dicho Matías anteriormente. Bueno, y publicita, no vamos a repetir, los ductos, las coordenadas del baricentro de la parcela, en esto que hablamos de que se publicita, por más que no tenga una ubicación georreferenciada precisa, como lo hacen los agrimensores en las parcelas rurales hoy en día, pero sí Catastro tiene las coordenadas del baricentro de la parcela y entonces en el certificado catastral se las da como una información hoy que puede muy comúnmente ser usada. Tiene este formato, no vamos a entrar en el formato, pero aquí hemos establecido, y estas son un poco las novedades de la reunión anterior, el precertificado catastral. Porque el tema es así, el escribano pide el certificado catastral, ¿cierto? Y entonces Catastro mire y dice, ¿esto tiene estado parcelario constituido o verificado? Bueno, si es sí, emite el certificado catastral y el escribano sigue con su tarea. El tema es que si es no, a la pucha, hay que hacer un acto de constitución o un acto de verificación del estado parcelario. Con lo cual, allí aparece esta sorpresa, cuando uno empezó a aplicar la ley, bueno, esta era la gran sorpresa, hoy más o menos se trata de averiguar antes, pero lo mismo... uno se encuentra con estas novedades y entonces recién cuando se hace el acto de constitución o verificación de estado parcelario se puede registrar catastralmente y el CID emite el certificado. Y esto cuesta tiempo. Y en el tráfico inmobiliario esto es muy importante. Y por eso se nos ocurrió ver si el corredor inmobiliario puede operar dentro de todo este sistema de publicidad. Bueno, se hicieron convenios con el Colegio de Corredores Inmobiliarios y se creó un instrumento que es el precertificado catastral. Entonces, si el corredor inmobiliario pide el precertificado catastral, allí tiene estado parcelario constituido verificado. Si es sí, se emite el precertificado y ese precertificado tiene la misma información que el certificado catastral. Ahora, si no tiene estado parcelario o hay que verificar el estado parcelario, se advierte de esta necesidad de saneamiento para que el corredor inmobiliario lo tenga ya la noticia en ese momento. Si sobre un inmueble hubiere, y esto es muy importante, se hubiese solicitado el precertificado, el arancel del certificado catastral que solicita el escribano o abogado tiene arancel cero. ¿Qué quiere decir? De que lo que se está haciendo es adelantando el pedido de información, y con eso se puede ganar mucho tiempo. Los corredores inmobiliarios han participado en esto, están bastante entusiasmados, estamos armando ya porque le damos el acceso a la base catastral como tienen los agrimensores y como tienen los escribanos, y están muy favorables a esto porque estamos creando o como si fuera un sello de calidad, las propiedades que se venden con precertificado catastral, como que Catastro está avalando esta tarea, de que se ha ocupado de dar una información más clara. Y que para los colegios de corredor inmobiliario tiene un extra, porque hay inmobiliarias que operan
sin matriculados. Y al acceso a esto solo lo tienen los matriculados. El acceso a la base catastral la tienen solo los matriculados al Colegio de Corredores Inmobiliarios. Creemos que esta es una suerte de forma en ayudar a que el sistema anticipe antes que llegue a la mesa del notario y encontrarse con la novedad del inmueble. Y justamente, bueno, esta es una concurrencia muy similar a esta, porque allí había 400 personas, sumando este piso más el de abajo, completo. Esta es la foto cuando hicimos la presentación, son todos corredores inmobiliarios de la ciudad de Rosario. En Santa Fe se hizo una también con 300 personas presentes, 300 corredores inmobiliarios, y se hizo el tercer videíto, seguimos pasando la publicidad de Catastro y Registro. El Código Civil y Comercial exige que un inmueble para ser transferido debe tener estado parcelario constituido o verificado. Un inmueble tiene estado parcelario cuando está representado en un plano de mensura inscrito en el organismo catastral. Ese plano debe contener al menos los elementos esenciales fijados por ley. En el transcurrir del tiempo, la acción del hombre puede hacer variar las condiciones representadas en el plano. Se producen avances sobre linderos o avances de linderos sobre el inmueble. También pueden aparecer afectaciones que al momento de inscribirse el plano no estaban. El objetivo de la ley de catastro complementaria al código es que quien va a adquirir una propiedad cuente con esta importante información, obligando al escribano a solicitar el certificado catastral y a relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura. Para que Catastro posea esta información actualizada, la ley obliga a que transcurridos ciertos plazos se deba realizar un acto de verificación. En el acto de verificación del estado parcelario, el agrimensor actuante debe también relevar las mejoras existentes, de tal manera que se actualicen posibles deudas por edificaciones no declaradas por el vendedor y se sanee antes de la escrituración. Ahora bien, el comienzo de la transferencia inmobiliaria en general comienza mucho antes de la escrituración, resultando obvio que lo ideal es que no se espere ese momento para la actualización catastral, ya que ello produce demoras insalvables para el acto notarial. Un actor muy importante es el corredor inmobiliario, y es por ello que inteligentemente los colegios que los agrupan y el catastro provincial busquen a través de convenios agilizar los tiempos de saneamiento. Nace así el precertificado catastral, el cual, si el inmueble tiene estado parcelario constituido o verificado, posee la misma información que el certificado catastral, o informa preventivamente la necesidad de realizar constitución o verificación parcelaria, pues no se emitirá certificado al escribano ante una eventual transacción inmobiliaria. El costo del certificado catastral será cero si antes sobre ese inmueble se hubiere solicitado el precertificado catastral. El objetivo de todo esto es que quien va a adquirir un inmueble sepa qué y cómo es el objeto que está comprando. Catastro y demás actores en el tráfico inmobiliario cumplen así la función de contribuir a la seguridad jurídica. Servicio de Catastro e Información Territorial, Gobierno de Santa Fe. Seguimos pasando a los avisos. El certificado catastral CONVEP lo hemos armado de la siguiente manera en la provincia de Santa Fe. Bueno, tenemos el artículo 8º que obliga a la verificación, están los artículos del Código Civil que también obligan a la verificación, ¿no es cierto? No vamos a meternos en esto. Ahora bien, y aquí está la pregunta, si hay que verificarlo, ¿implica que el estado parcelario que se constituyó puede cambiar en el tiempo? Antes estábamos dando la respuesta, ¿no? La respuesta es generalmente no, y es no decididamente, salvo que uno encuentre errores, como decíamos también. Lo dinámico que cambia por acción cultural del hombre es cómo lo ocupa, y eso sí es importante a quien va a adquirir el inmueble. Eso en el acto de verificación lo tenemos dividido en tres partes, nosotros acá en Santa Fe. Primero, verificación estricta del estado, o propiamente dicha, del estado parcelario. ¿Qué quiere decir esto? Que con plano de mensura en la mano que representa ese inmueble, haciendo una nueva mensura, porque no hay otro mecanismo, lo dice la propia ley, los actos de verificación se hacen por actos de mensura, se debe constatar si ese plano está bien hecho o está mal hecho. Entonces, si puede resultar de que,
se va a verificar porque hay un plano. Es decir, de que todos creemos de que ese inmueble tiene estado parcelario. Si no, le diríamos vaya a constituir el estado parcelario, un plano de mensura para constitución. Pero acá estamos creyendo todas las partes de que tiene estado parcelario. Pero cuando se va a hacer la verificación se encuentra, ¿no es cierto?, con estas dos opciones, que verifica o que no verifica. Y si verifica, si el lote está controlado, tiene correctamente representados los tres elementos, independientemente del estado de ocupación. Esto está clarito en la ley de Santa Fe. También lo que decíamos, hay que verificar el estado de ocupación y de los ocupantes, que también, esto es por una cuestión de pedido de organismos que hacen a la seguridad, al Ministerio de Justicia, nos ha pedido que, aprovechando esto, el agrimensor haga una especie de, es un informe, ¿no? Por eso un acta, de decir quién es el que está ocupando ese inmueble en el momento en que hace el acto de verificación. Con una herramienta muy interesante que ahora va a explicar Ariel Velázquez, impulsada por el Colegio Profesional de la Agrimensura, que es muy novedosa y muy interesante, y los dejo para la expectación para ellos, ¿no? El relevamiento de mejoras va de suyo también, porque es el interés fiscal, por un lado, y también hace a que en este momento se descubran si hay o no mejoras incorporadas y se sanee toda la situación antes del acto de transferencia. El agrimensor actúa como auxiliar de catastro para estos actos, lo dice la normativa nuestra, dándole una mayor responsabilidad de la que tiene independientemente del artículo 6 de la 26.209. El agrimensor realiza el trámite totalmente por vía web, acá. O sea, va, mide como si fuera a hacer un plano de mensura, reitero, porque todos los elementos que tiene que controlar o un plano anterior, hace todo como fuera un plano de mensura. Llena el libro digital, es decir, que redacta la descripción, actualiza la información de ocupación a los linderos, las nuevas afectaciones, nuevos ductos que atraviesan, porque acá el agrimensor trabaja en línea, toda la información que vuelca en el plano la vuelca también en un libro digital, que se le abre en su propio estudio, que es un libro de catastro, donde se registran los planos, y allí se vuelcan en forma literal las medidas lineales, angulares y de superficie. Cuando cierra el lote, el propio sistema le verifica si ese polígono es un polígono cerrado, y por ahí uno se equivocó y puso en lugar de 10, 100, y cuando le dice, no cierra este lote, no lo puede cerrar, con lo cual tiene que mirar a ver dónde está el error. Acá está, lo cierra y ya se sabe que es un polígono cerrado, que no tiene un problema de ángulos, un problema de líneas. El propio sistema se lo hace. Y además agrega ahí todos los otros campos, como decíamos, la ocupación, ocupado por canales, sí o no, hay que poner si sí o no, no es que, no lo vi, no, sí o no, hay línea de alta tensión, sí o no, hay toda una serie de datos que luego automáticamente el sistema lo va a chupar del libro digital y hace el certificado catastral, con lo cual la intervención de los operadores que hacen certificado catastral se ve disminuida notablemente, producto de que toda esta tarea la estuvo haciendo el agrimensor previamente cuando hace el acto de verificación. Y acompaña a un archivo PDF de la cartografía, donde ahí está detallado todo, pero ese archivo se lo va a usar en el caso de dudas, porque en general la información ya está toda en el libro y es esa la que va a tener el certificado catastral y que luego puede ser usada porque es digital y puede ser copiada y pegada esa información. Paga el canon vía web, cierra el libro el agrimensor, controla el colegio de agrimensores e ingresa y pasa a catastro digitalmente, ¿no es cierto? Pasar a catastro significa apretar un botón, ya está en catastro. A las 72 horas, días hábiles, queda disponible el certificado catastral con firma digital que se puede bajar de la vía web. Me mueven la cabeza algunos agrimensores de aquí, pero evidentemente hemos tenido 27 días de paro, cuestiones en las cuales no vamos a juzgar porque son cuestiones laborales, cuestiones de relaciones, situación muy difícil que se está dando en la provincia y por eso estamos justamente en un periodo, pero lo vamos recuperando o no, sí, lo vamos recuperando, de atrasos en estos momentos en cuanto a esto. Pero el sistema da como para que sea así, de esta manera se responda en las 72 horas. Son las 72 horas desde que se cerró el libro. El tiempo que tarde el agrimensor es otra cuestión, ¿no es cierto? Es una cuestión que es lógica, tiene que ir a medir, tiene que luego procesar la información
y ver si verifica o no verifica, que no es poca cuestión. Y no se exige verificación de estado parcelario, esto lo hemos decidido también como una decisión política, para los actos que no tengan connotaciones económicas, donaciones, herencias, no pedimos el acto de verificación. Se emite el certificado catastral para esos actos, que luego, lógicamente, se controla de que en el registro de la propiedad sea para esos actos y no se cambie el acto para el cual fue emitido el certificado catastral. De ahí la importancia que el certificado catastral sea acompañado en la escritura. La verificación puede hacerse solo sobre un inmueble que previamente haya tenido estado parcelario. Ahora bien, y lo que decíamos anteriormente, viene todo bien, está la expectativa que a las 72 horas después que el agrimensor termine su tarea, Catastro le va a dar el certificado catastral, pero el agrimensor descubre, la pucha, ese plano, los ángulos no cierran, o está mal ese estado, no tiene estado parcelario. Y allí entonces hay que hacer una constitución de estado parcelario. Y allí viene el problema, lógicamente, por un lado de tiempos, porque hacer un plano nuevo lleva un trámite que ya viene estado por estado parcelario, y lleva también gastos, porque hay también trámites muy urgentes, como hay una expectativa de que... Entonces un certificado que hoy en día puede estar, no sé, en los $300, una verificación, se puede ir a $600 en una mensura de constitución de estado parcelario. Entonces, y este es el anuncio especialmente para Santa Fe, pero que, lo comentamos aquí. Nosotros estas cuestiones, tiempos y costos, lo que les estoy diciendo, desde el 1 de septiembre vamos a lanzar una nueva forma, que es la reconstitución del estado parcelario. ¿Y qué significa esto? Que todos creíamos que ese inmueble tenía estado parcelario. El agrimensor, cuando hace su tarea, descubre de que no tiene estado parcelario. Y entonces, ¿cuál es esta herramienta? ¿Cómo está diseñada esta herramienta? Que en lugar de ese croquis que acompaña la verificación, haga un plano de mensura. Total, la información es la misma. Él tuvo que hacer la medición en el terreno de todos los datos para una mensura. Y ese plano, vía web, sin ninguna intervención, porque, reitero, todos creíamos que tenía estado parcelario, lo que hay que arreglar es un ángulo, o una medida de un lado, o un error en la superficie, alguna cuestión que tenía, es un nuevo lote. Ese nuevo lote es representado. Entonces se pega, en lugar de pegarse el gráfico, se pega el nuevo plano de mensura, se tramita de la misma manera que el BEP. Prácticamente el escribano que encargó o el propietario que encargó el BEP se puede hasta ni enterar porque es la misma vía, no cambia de costo, no cambia de sellados, no cambia prácticamente de nada. Los colegios de agrimensores mantienen el mismo arancel que un BEP, no se necesita caer después en otras figuras como certificado catastral, un plano de constitución urgente, ¿no es cierto?, que eleva muchísimo los costos, bajo el mismo costo, y la respuesta es exactamente lo mismo. El agrimensor sigue el trámite vía web, cambia la cartografía, lo que era un croquis ve un plano de mensura, sigue el trámite web culminando con la inscripción y la emisión del certificado catastral también se le devuelve al agrimensor junto con el plano nuevamente y también vía web. Los planos ya los baja el agrimensor con firma digital de la web, también recibe el certificado catastral, con lo cual lo único que hizo es corregir un error en la base de datos de todos nosotros, de todos los que creíamos que ese inmueble tenía estado parcelario. ¿Es un nuevo plano? ¿Es un nuevo número? Sí, reemplazó al lote del plano aquel, nada más. Y este es el nuevo estado parcelario y por eso lo hemos llamado reconstitución del estado parcelario. ¿Cuáles son las ventajas del acto de verificación? No las voy a repetir porque ya las dijo Luis. Se cuenta con la descripción también de la misma manera. Ahora, aquí
pregunta, digo, tenemos que rever algunas cuestiones y bueno, son las que con Matías hay un plan, lógicamente que progresivo, pero ya va llegando la hora de que en la función calificadora que tiene el registro de propiedad respecto al principio de legalidad, se está cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2 y 13 de la ley que es similar a la 17.801. Bueno, evidentemente que no puede con un número de solicitud, solicité el certificado catastral y con eso viabilizar un título porque la ley no está mandando otra cosa. Y si no está mandando otra cosa, evidentemente que hay que incorporar, relacionar en la escritura, como dice el artículo 11, 12 y 13 de la ley de catastro, lo que expresa el certificado catastral en los actos por los cuales se mutan los derechos reales de inmueble. Una de las tareas fundamentales a la que debe abocarse el catastro y el registro es adecuar procedimientos tecnológicos que agilicen los tiempos y no obstruyan el tráfico inmobiliario sin descuidar la seguridad jurídica. Esto tiene que ser también una premisa de todos quienes tenemos alguna responsabilidad dentro del Estado y un objetivo dentro del Estado. ¿Y cuál lo expresara? Una de las conclusiones del 9º Congreso y Foro Internacional, repetimos esto, el sistema de publicidad de derechos reales argentino es un sistema de mostrar al mundo, porque el agrimensor determina los límites de los objetos territoriales legales, con eso realiza un documento cartográfico que se registra en el catastro, el cual recién se puede emitir el certificado catastral que el escribano o juez en el título formal debe relacionar su contenido y allí a la registración de títulos. Es un sistema donde, bueno, las cuatro partes que hemos visto, a lo público y lo privado, se articulan en estas cuatro patas para contribuir a la seguridad jurídica. Y muchas gracias.